e inicie su exposición. Javiera Fernanda Huerta Galassi, RUT 21 643 292-4. Y comienzo, buenos días ministro y a todas y todos los presentes. Mi nombre es Javiera Huerta y hoy vengo en representación de la Fundación Tremendas, un movimiento de niños y jóvenes de entre 12 y 25 años que nació hace 5 años en Chile y ya está en otros 7 países del mundo. Buscamos transformar la sociedad a través de nuestros diversos talentos y habilidades, levantando proyectos de impacto social y visibilizando desde nuestras diversas experiencias a nosotras, las niñas, como protagonistas y actores claves de los cambios sociales. Y hoy en particular estamos aquí presentes en esta importante instancia para visibilizar derechos que son prioritarios y que están permanentemente en la sombra. Es por eso que hoy vengo a posicionar como prioritarios los derechos sexuales y reproductivos y el por qué deberían incluirse en la nueva Carta Magna, específicamente en el capítulo 2, de los derechos y libertades fundamentales. Solo para contextualizar, estos derechos no son reconocidos, no son considerados en la Constitución actual ni en el anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos, cuando estos deberían ser garantizados por el Estado. Pero, ¿a qué me refiero cuando hablo de estos derechos? La salud sexual es la capacidad que tienen mujeres y hombres de disfrutar y expresar su sexualidad, sin coerción, violencia ni discriminación. Mientras que la salud reproductiva es la condición en la cual se logra el proceso reproductivo en un estado de completo bienestar físico, mental y social, incluyendo el derecho de acceder a la información, a los métodos de regulación de la fertilidad y a servicios de salud integrales. Ambas están encaminadas al desarrollo de la vida y de relaciones interpersonales sanas, además de propiciar relaciones sexuales sin riesgo y tener acceso a educación sexual y servicios de salud integrales. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el concepto de derechos sexuales y reproductivos está ligado a los derechos humanos. No son separados ni separables de los derechos civiles, políticos y sociales. Implican una concepción más amplia de la ciudadanía y se vinculan con el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la libertad individual, a la libertad de pensamiento, al acceso a información, a la educación y a vivir libres de violencia y de discriminación. Todo esto dentro de un marco de protección y para poder vivir una vida plena. Ahora, ¿por qué siempre hablar de sexualidad genera distancia entre las personas? ¿Por qué siquiera tenemos que estar cuestionando estos derechos, siendo algo tan propio y natural del ser humano? ¿Por qué tienen tantos estigmas? Las niñas, jóvenes y adolescentes pedimos que se reconozca la autonomía de nuestros cuerpos y del derecho a decidir de manera libre e informada sobre sexualidad, reproducción y anticoncepción, y que el Estado disponga los recursos, formación, atención y acompañamiento necesarios a lo largo de todas nuestras etapas de la vida para la garantía de este derecho, especialmente para aquellas de nosotras que vivimos en mayor contexto de vulnerabilidad. Quienes toman las decisiones y configuran la política pública que rigen en nuestras vidas no pueden seguir ignorando lo que muchas estamos levantando con fuerza. Hace unas semanas, como Fundación Tremendas, movilizamos una consulta nacional de las niñas para recoger las opiniones de aquellas que históricamente no han tenido espacio para hacerlos. Y no dejo de pensar en esas de cerca de 4.000 niñas y jóvenes del 82% del territorio nacional y con representatividad en todas las regiones, consideran muy importante el acceso gratuito y seguro a métodos anticonceptivos. Es fundamental verlos como derechos básicos de las personas, donde puedan acceder y obtener información, los servicios y el apoyo necesario para tener una vida sana, libre y plena en el ámbito de la salud reproductiva y sexual, sin discriminación de edad, de género, de raza, de identidad sexual, estado civil o condición socioeconómica. Y aquí quiero detenerme y hacer un pequeño énfasis, ya que en este último, la condición socioeconómica, ya que según datos de INJUV del 2019, el porcentaje de embarazos no planificados en jóvenes se concentra en los grupos socioeconómicos bajos, con un 21,6%. Y esta cifra desciende mucho a 7,1% en niveles socioeconómicos altos. No cabe duda de que la información sobre derechos sexuales y reproductivos es escasa, pero es aún más escasa para los niveles socioeconómicos bajos, reproduciendo y reforzando la profunda desigualdad social en la que vivimos. Pensando que el Estado debiera ser garante de estos derechos, es el Estado el que vuelve sustento de la reproducción de la pobreza y la injusticia social. Como parte de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos constantemente se encuentran ante amenaza de ser vulnerados. Según las Naciones Unidas, algunos ejemplos de dicha vulneración pueden ser negación del acceso a los servicios que solo necesitan las mujeres,
servicios de baja calidad, partos insalubres o esterilización forzada. Sí, esterilización forzada. Sí, esto pasa en Chile. 10 años se demoró nuestro Estado en reconocer la violación de los derechos humanos producto de la esterilización forzosa e involuntaria de Francisca, una mujer que en el 2002, al salir del quirófano, se enteró que la cirujana a cargo cesárea había decidido esterilizarla. Sí, en Chile se violan los derechos humanos. Ante casos como este, yo me pregunto, ¿cómo es posible que el desconocimiento sea tan alto que se llegó a naturalizar un procedimiento médico que en realidad es una violación a los derechos humanos? Tenemos la posibilidad de abrir los ojos y hacer cambios para bien. Chile, te estás quedando atrás, pero es posible avanzar e incluso hacerlo a pasos agigantados. Y una manera es garantizando los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Carta Magna. No sé por qué hay tanto pudor al hablar sobre sexualidad, siendo que estos temas son parte de lo que nos hace seres humanos. Son extremadamente importantes e inherentes a la salud y bienestar de las personas. Es difícil crecer y avanzar si es que el Estado no garantiza estos derechos, y sobre todo si no los ve favorables para el adecuado desarrollo personal y colectivo. Jamás debería verse la salud sexual y reproductiva como algo sucio o inmoral, como se ha catalogado en otros espacios, ni menos como derechos independientes de los derechos humanos. Propongo agregar y resguardar los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Carta Magna, ya que al visibilizarlos y enfatizarlos se pueden reducir los embarazos en la adolescencia, la violencia de género, el maltrato, el abuso sexual, y se puede llegar a prevenir la transmisión de infecciones sexuales. No es algo que se deba tomar a la ligera, ya que aportan a mejorar el ámbito social y de la salud. Deberían ser contemplados como un pilar del desarrollo, teniendo como base el respeto, la autonomía, la empatía y la libertad. Recordemos que la autonomía es la posibilidad de que a cada persona se le reconozcan sus derechos sin renunciar a la propia identidad y a sus deseos y proyectos de vida. Sugiero que se garanticen estos derechos para luego apelar a la autonomía de cada individuo. Al venir a exponer sobre estos temas, siento que debo partir desde muy atrás, pareciendo ser la primera persona en hacerlo, cuando no es así. Entidades como la OMS o las Naciones Unidas u organizaciones chilenas como APROFA o Miles han hablado de estos temas hace ya décadas, donde en diversas instancias se ha planteado lo mismo que hoy planteo yo aquí, pero con muchos años de diferencia. Ya habiendo visibilizado lo fundamental, me gustaría recopilar nuestras propuestas desde tremendas. 1. Es indispensable considerar los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Carta Magna, específicamente en el capítulo 2, de los derechos y libertades fundamentales. 2. Deben ser contemplados como derechos fundamentales para el adecuado desarrollo del individuo. 3. Es necesario fortalecer, promover y proteger los aspectos relacionados con la educación, el acceso y la autonomía que derivan de estos derechos. Y por último, 4. Es el Estado quien debería garantizar el ejercicio de estos derechos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, siempre apelando a la autonomía. Considerando los puntos anteriores, podríamos construir una sociedad mucho más empoderada de sí misma, manteniendo siempre el respeto y la empatía por otros. La nueva Carta Magna debe protegernos e incluir los derechos sexuales y reproductivos es prioritario para disfrutar de nuestra salud y bienestar. Chile, te estás quedando atrás, porque al negar los derechos sexuales y reproductivos estás negando derechos humanos, especialmente a niñas, adolescentes y jóvenes como yo. Muchas gracias. Bien, agradecemos su presencia.